el cine está hecho también por escritores. Hay un festival que organizó Robert Redford que se llama Sundance, y en Sundance asesoramos escritores de muchas partes del mundo, y me tocó asesorar a un escritor, director brasileiro, y él, la forma en que escribiera la siguiente: el personaje Juan entra al cuarto, ella entra y ambos hablan. Le dije, ¿y qué es lo que hablan? Me dice, no sé, improvisan, como lo hicieron en Amores Brutos. Le dije, no, en Amores Brutos nadie improvisó. Todo lo que dicen los actores, todas las líneas están escritas por un escritor. El mundo de los personajes, las estructuras están creadas por un escritor. No es un trabajo que solamente sean los actores que improvisan y dicen las cosas como si a ellos se les hubieran ocurrido. Recuerdo una vez que un actor en una película mía trató de improvisar, y el otro actor con mucho más experiencia le dijo, ¿por qué crees tú que en 5 minutos vas a escribir y decir las cosas mejor que lo que él se tardó 3 años en escribir? Entonces, el cine también es literatura, también está hecho por un escritor. Los escritores le damos a las películas la sangre e el mundo interno. E agora falarei português para que todo mundo entenda. Now. Passamos a perguntas? O Guilherme, então, agora sugeriu que a gente começasse as perguntas para que ele fale mais. Começamos aqui com... Tânia, quer que vocês falem um pouquinho mais? ¿Falo más? Sim, tentar falar um pouquinho mais. La vez pasada en Flip dije algo que creo que vale la pena, y es una palabra que me parece muy importante. En Flip ya la conté esta palabra, pero creo que es muy útil para todos los que están aquí presentes por si no la escucharon. La palabra se llama Mamil Anatapey. Mamil Anatapey me parece una de las palabras más bellas que hay. Ya sé que varios, porque ya lo conté, saben qué significa, pero es una palabra en lenguaje patagonio, de los indios de la Patagonia. Y Mamil Anatapey significa un hombre y una mujer sentados uno frente al otro, queriéndose decir muchas cosas y no atreviéndose a hacerlo. Repito, Mamil Anatapey significa un hombre y una mujer sentados uno frente al otro, queriéndose decir muchas cosas y no atreviéndose a hacerlo. Los jóvenes no entienden que las pieles que no acariciamos se quedan para siempre en la yema de los dedos y queman. Y muchas veces el momento en que un hombre y una mujer se tienen que decir lo que se tienen que decir son momentos muy frágiles. Y sucede que cuando tenemos a la mujer de nuestra vida frente a nosotros, en lugar de decirle, tú eres el amor de mi vida, le decimos, ¿cómo quedó el partido entre México y Brasil anoche? Y ella responde, en lugar de responder, quiero tus besos, ella responde, creo que perdió Brasil. Y se pierde, el momento se pierde. Milan Kundera, el escritor checo, lo relata en una de sus historias. Un hombre y una mujer buscan afanosamente el momento para decirse su amor. Sin embargo, él empieza a hablar de setas y dice, ¿te gustan las setas negras? Y ella dice, sí, me gustan las setas negras. Y ya no hay forma de escaparse de ese momento. Este tipo de momentos es los que nos ayuda a entender la literatura. Que en algún momento dado, si tenemos a la mujer enfrente de nosotros y nos pregunta cómo quedó México-Brasil, le decimos, antes de decirte quiero que sepas que tengo un ataque de mi Mamil Anatapey. Y decirle,
tú eres la mujer de mi vida. He nombrado a Pietro y a Roberto como una referencia especial en esta conferencia. Kafka dice que se escribe para vencer la muerte. En ciertas tribus africanas se dice que una persona no muere hasta que se deja de pronunciar su nombre. Escribir es una afirmación de la vida contra la muerte. Leer es una afirmación de la vida contra la muerte. Lo que escribieron mis dos colegas, Pietro y Roberto, que desafortunadamente murieron, ya está escrito. El acto de escribir es finito, mas el acto de leer es infinito. Un libro no se agota hasta que deja de ser leído. Yo tardé en leer, en escribir, mi romance 5 años. 5 años tardé en escribirlo. Cuando digo 5 años, quiero decir que tardé todos los días. Todos los días escribía, inclusive Navidad, vacaciones, todos los días escribí. 5 años para escribir un romance. De pronto alguien llega y me dice: leí tu libro en 3 horas. Lo cual al principio me provocó tristeza. O sea, 5 años de mi vida para que alguien me diga: lo leí en 3 horas. Pero un amigo mío, muy sabio, me dijo: si tú unes las 3 horas de este lector con las 3 de este lector, con las 3 de este lector, quizás reúnas tus 5 años. Quiero decirles que aún tengo un déficit de lectores. Necesito a la gente de Paso Fundo que lean mis libros para poder cumplir mis 5 años de lectores. Y hay un secreto en la escritura. En la escritura no hay voluntad. En la escritura no hay progreso. Si quisiéramos o creyéramos que hay voluntad en la escritura o en el arte en general, todo mundo diría: escribo una obra para ganarme el premio Nobel, o escribo una obra para hacer un bestseller. Es imposible. En el arte lo más que se puede hacer es tener, como dice Ezra Pound, cierto control, pero no hay voluntad en la escritura. No hay lógica en la escritura y no hay progreso en la escritura. Si hubiera progreso en la escritura, el último libro publicado en la historia sería mejor que el Quijote o Shakespeare, o el último libro de García Márquez sería mejor que 100 años de soledad. No hay progreso. El escritor vive siempre con el miedo terrible de tener solamente un galón de tinta y el miedo de que ese galón de tinta se acabe. Y todos los escritores viven con mucho miedo de que eso suceda. En mi caso, que yo mantengo una familia con lo que escribo, vivo con el permanente terror de sentir que lo que tengo que decir se va a acabar. Todo escritor tiene ese miedo. William Faulkner, quizás el mayor escritor americano de todos los tiempos, escribió su mejor obra entre los 30 y los 40 años. A los 50 años no escribía tan buenos romances como El sonido y la furia, que escribió a los 31 años, o como Santuario, que escribió a los 32, o como Mientras agonizo, que escribió a los 34 años. Ese es un terror permanente en todo escritor. Si no, pregúntenle a los escritores: ¿qué sucederá cuando te quedes sin qué decir?